Listo. Entonces, eh, la vez pasada vimos cómo se relacionaba el gran evento de Pentecostés con el monte Sinaí y con la inauguración del antiguo pacto y de la fundación de la relación del pueblo de Israel, en específico como el pueblo de Dios, y eso expresado ahora en mayor plenitud en la llegada del Espíritu Santo bajo el nuevo pacto como un mejor pacto donde el pueblo de Dios ahora es definido por ser el mismo lugar donde Dios habita, no este templo santo. Eh, Vimos cómo es ese contraste entre lo que pasó y lo que vemos ahora más pleno y verdadero en el Nuevo Testamento. Entonces, decían, estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos los que están hablando? Entonces, en el monte Sinaí tenemos a Dios hablando, pero la gente no quiere acercarse a Dios, ¿no? Porque quieren a su intermediario, que en este caso es Moisés, porque les asusta la presencia de Dios, ¿no? Entonces tenemos a Moisés interviniendo Moisés por el pueblo y entonces tenemos a Moisés siendo básicamente la boca de Dios, ¿sí? Dios se comunica con Moisés, Moisés con el pueblo con Moisés, Moisés con Dios. Entonces tenemos a esta gran multitud alrededor del monte Sinaí, todos van al monte Sinaí, ¿no? Después de las 10 maravillas de Dios para liberar al pueblo de Israel con una mano dura, una mano fuerte, tenemos toda la asamblea del pueblo de Israel yendo acá. Ahora tenemos algo muy interesante, ¿no? Y es que en Jesús, que es la imagen perfecta de Dios, no el Dios hecho hombre, tenemos el Espíritu Santo dado al pueblo y de alguna forma el pueblo de Dios ahora es el intermediario o la voz de Dios a los demás, ¿no? Entonces Jesús habla a través de su pueblo. En este caso vamos a ver a través de los 120 que estaban en el aposento alto. Dios se acerca a hablarle a estas personas que son de toda la diáspora o la dispersión. Diáspora es la palabra para dispersión judía, ¿no? Entonces cuando vemos todos estos lugares, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Sirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, estamos hablando de toda la dispersión judía. Después del exilio y en la época de Esdras y Nehemías, el pueblo vuelve a la tierra prometida, pero no todo el pueblo vuelve, ¿no? Mucha gente siguió viviendo en ciudades extranjeras. No hubo una migración masiva a la tierra de Israel, sino que el pueblo judío se dispersó por muchos lados, especialmente porque
con el tiempo fueron desarrollando familias allá, tuvieron propiedades allá, ¿no? Entonces, si hacían su peregrinaje a la tierra de Israel, que es lo que están haciendo para Pentecostés, por ejemplo. Pero toda la diáspora, toda la dispersión de judíos alrededor de lo que es ahorita el Imperio Romano, eh, viene a esta ceremonia y tenemos a Dios habitando este nuevo pueblo, no el Espíritu Santo siendo esa realidad en la que la presencia de Dios ahora está con su pueblo y no es algo para temer, sino es todo lo opuesto, ¿no? Eh, es un mensaje para para ser un intermediario entre la comunidad del pacto, que ahora es la comunidad del nuevo pacto, y la humanidad. En este caso empezamos por los judíos porque recordamos lo que nos dijo Lucas, ¿no? Empezamos en Jerusalén, luego vamos a Judea y Samaria y luego hasta los confines de la tierra, ¿no? Eh, entonces empezamos en Jerusalén, pero empezamos de una forma simbólica siguiendo esta representación de lo que es el monte Sinaí, ¿no? Porque en el monte Sinaí tenemos a las 12 tribus siendo liberadas por la mano poderosa de Dios y entrando en esta comunidad del pacto. Ahora tenemos unas nuevas 12 tribus representadas por los 12 apóstoles y multiplicadas cada uno por Dios, ¿no? Es como si hubiera cada 10 miembros de cada una de estas nuevas tribus. Y tenemos a lo que fue la comunidad del antiguo pacto, es decir, las 12 tribus antiguas representadas en la diáspora, en la dispersión judía, y esta nueva comunidad. Pero ahora, estas 12 tribus, o lo que fue el antiguo pacto, esta gente que es judía relacionada a Abraham por sangre, no es parte de esta nueva comunidad del pacto. ¿No? Tenemos la comunidad del nuevo pacto, sellada en estas 12 tribus, representadas por los dos apóstoles. Y aunque es exclusiva igual que lo fue la del antiguo pacto, la del antiguo pacto se basaba en nacer como judío, o nacer como israelita. Esta es nacer como un verdadero israelita en relación a Jesús y tener el Espíritu Santo. Eh, entonces, tenemos esta escena que es de alguna forma inversa, ¿no? Dios se comunica a través de su nueva comunidad, llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se comunica? En todas las lenguas. Eh, el milagro no es que la gente pueda entender, porque los que reciben el Espíritu Santo fueron los que estaban en el aposento alto, no la comunidad. Pero todos se reúnen ahí como si el monte Sinaí los invocara por los ruidos y por este escándalo que hubo, ¿no? Entonces, esta diáspora que estaba dispersa, y esto es una promesa constante en el Antiguo Testamento, ¿no? Que Dios va a restaurar a su pueblo. ¿Y cómo los restaura? Trayéndolos de vuelta a sí mismo, ¿no? Haciéndolos su pueblo. Y esa es la promesa del nuevo pacto. Les dará un corazón en donde la ley esté escrita. Los va a restaurar y renovar completamente, ¿no? Van a ser seres completamente regenerados por el Espíritu, y el Espíritu va a habitar en ellos, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Este cumplimiento del bautismo del Espíritu Santo que nos dice Jesús, ¿no? Esta es la promesa del Padre, que en el Hijo iban a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y esto ya lo vemos, ¿no? Entonces está empezando esta restauración, que fue lo que vimos al principio. El reino de Israel está siendo restaurado. Y todas estas promesas de que los va a traer a sí mismo se están cumpliendo, no como simplemente llegar a un territorio y formar un reino territorial, sino como algo mucho más grande, mucho, mucho más grande. Y es esta nueva comunidad del nuevo pacto, que se distingue por todo lo que tienen. No, en ellos ya el cielo y la tierra son uno, no, en ellos ya llegó el fin de los tiempos. Ellos son los testigos
especialmente los apóstoles, son los testigos legales de Jesús al mundo. Y bueno, eso es más o menos el contexto de lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Y esto nos trae de vuelta a Éxodo, no que digo, Deuteronomio. Esperen un momento acá. Deuteronomio, creo que es 11. Dice Deuteronomio 11: Amarás pues al Señor y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Comprendan ustedes hoy que no estoy hablando con sus hijos, los cuales no han visto la disciplina del Señor su Dios, su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido, sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, al hacer que el agua del mar rojo los cubriera, cuando los perseguían a ustedes y el Señor los destruyó completamente. Lo que hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaban a este lugar. También vieron lo que hizo Datán y Abiram, los hijos de Eliab, hijo de Rubén, cuando la tierra abrió su boca y los trajo a ellos, a sus familias, a sus tiendas y a todo ser viviente que los seguía en medio de todo Israel. Pero ustedes con sus propios ojos han visto toda la gran obra que el Señor ha hecho, ¿no? Entonces tenemos este paralelo. Ellos van a entrar a la tierra prometida como testigos de la gran obra de Dios, que en este caso es el Éxodo, ¿no? El Éxodo, que incluye lo que llamamos las plagas o las maravillas, incluye el cruzar el mar rojo, incluye el que los egipcios se hayan ahogado después de que ellos cruzaron, incluye todo lo que pasó en el desierto, todas las pruebas por las que pasaron, incluye el juicio de Dios sobre los rebeldes. Entonces, la mano poderosa de Dios siempre estuvo ahí antes de que ellos empezaran como esta comunidad, ¿no? Ellos se vuelven comunidad de Dios y Dios los saca con mano fuerte y les dice constantemente: no, ustedes tienen que enseñarle estas cosas a sus hijos, porque ustedes son los testigos de ellas. Sus hijos no son los testigos. Ellos no vieron todo lo que Dios hizo por ustedes para traerlos a la tierra que Él les va a dar. Cuando ellos nazcan y los hijos de ellos ya van a estar en una tierra conquistada. Ellos ya van a experimentar la abundancia y la bendición de Dios, ¿no? Y después de eso vemos la promesa de bendición por obediencia y de maldición por desobediencia. Acá tenemos algo similar. Están hablando de las maravillas de Dios. De este Dios que por amor así y por cumplir sus promesas ha traído esta realidad del pueblo último de Dios. Es exactamente lo mismo, pero ¿cuáles son las maravillas de Dios que vemos ahora? La obra y la vida de Jesús. Porque Él es el verdadero israelita, Él es el verdadero Israel, y Él cumplió el antiguo pacto, y Él hizo la obra y la maravilla más grande de Dios, ¿no? Él es el Dios hecho hombre, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que conquistó la muerte y el pecado, el que venció a la simiente de la serpiente, una vez y para siempre con su obra expiatoria. Entonces tenemos estas mismas realidades. Ellos van a entrar a esta tierra prometida. Ellos van a ser esta comunidad del pacto como testigos de esta realidad. Ahora tenemos los testigos de esta nueva realidad, del nuevo pacto, y es las maravillas de Dios en Cristo. Sí, entonces tenemos todos estos paralelos en el Antiguo Testamento. Tenemos la realidad del monte Sinaí y la comunidad del pacto, pero de alguna forma al revés, donde el pueblo no se acerca a Dios, sino que Dios se acerca al pueblo. Se acerca al pueblo de tal forma que la comunidad del nuevo pacto está habitada por Dios. No en medio de ellos como una tienda a la cual alrededor de ellos se plantan sus carpas y así se forma la comunidad. No alrededor de ellos porque hacen un edificio gigante que es el templo
lujoso y maravilloso donde todos se hacen alrededor, sino Dios mismo habita en su pueblo. Porque las maravillas de Dios y la mano fuerte de Dios en Cristo ha cumplido todo lo que se ha estado esperando en el Antiguo Testamento. Y es aquí donde el versículo 12 es muy importante, porque tenemos dos respuestas, 12 y 13. En el 12 tenemos la respuesta positiva. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? No, entonces ven esta realidad. Unos galileos, que ya sea por cómo se vestían o por su dialecto, porque recordemos, hay 120 personas hablando en idiomas diferentes. No es Pedro hablando en un idioma raro y angelical y el Espíritu Santo interpretando a las oyentes. Son 120 personas, todas hablando en estas lenguas. Y todos los escuchaban y entendían en sus propias lenguas. Entonces eso es algo muy inusual. El milagro está en la comunidad de Dios. El milagro está en los apóstoles y los discípulos. El milagro no está en la audiencia, el milagro está en el pueblo. Entonces ellos escuchan estos ruidos, entendemos la realidad de lo que se está cumpliendo acá, de este nuevo monte Sinaí. Y algunos, es más, dice todos, ¿no? Estaban asombrados y perplejos, diciendo, wow, ¿qué está pasando esto? El milagro por sí mismo no era suficiente para comunicar verdad, ¿sí? Y eso nos da una realidad constante, y es que los milagros por sí mismos no son suficientes. Un milagro por sí mismo nunca va a ser suficiente. Si Pedro no se para y les explica qué es lo que está sucediendo, ellos nunca van a tener un entendimiento de que necesitan arrepentirse, cambiar sus caminos y unirse a esta comunidad, creer en Jesús por fe y ser restaurados y ser llenos del Espíritu Santo. El milagro nunca es suficiente. Los milagros no están diseñados, ni no fueron, no son hechos o permitidos por Dios o dados por Dios como fuente de revelación por sí mismos. Lo mismo pasa en el Antiguo Testamento. Dios hace todas estas obras, especialmente si lo comparamos con los egipcios, pero Él les explica cuál es el propósito de todo esto, que ustedes sepan que yo soy Yahweh, que ustedes sepan que yo soy su Dios, y que yo no los saqué sin pelea, yo no los saqué sin derrotar los dioses egipcios, yo no los saqué sin mostrarles mi poder. Ustedes me conocen por las obras que yo hago, en una forma en la que yo les digo que soy se manifiesta a través del gran poder que yo muestro. Sí, Dios no es un ser que no puede hacer lo que dice que va a hacer. Y por eso mismo le dice a Moisés que él se va a encargar de endurecer el corazón del faraón, y el faraón endurece su corazón para que Dios muestre su poder. Que no va a ser una batalla fácil, pero que no importa qué tan difícil sea la batalla, él va a triunfar. Incluso cuando estén rodeados por este mar, no tienen guerreros y se acercan carrozas egipcias que los van a acabar por completo. Dios aún así triunfa, incluso en esas realidades. Entonces, ¿qué es lo que les dice él? Ustedes vieron que yo lo saqué por maniobra, ¿no? Entonces tenemos la revelación que muestra la razón del poder. Acá es lo mismo, listo, el milagro existe, pero yo solo viendo milagros no voy a entender nada. Porque los milagros no comunican nada por sí mismos, pero sí autentican la realidad de quién es el que utiliza este poder y para qué lo hace. El otro comentario y la respuesta negativa es
pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Y mucha gente dice que esto es que estaban borrachos porque estaban hablando una lengua rara que no todos entendían, ¿no? Entonces, por eso los veían borrachos. Pero acá nos dice que todos los oían hablar en sus propios idiomas y que no era solo uno, sino eran todos. Entonces, no es posible que era una lengua extática, angelical, rara, que no todos entendieron, porque a pesar de que algunos se burlaban, todos estaban asombrados y perplejos. Unos decían, ¿qué significa esto? Otros se burlaban, pero todos estaban asombrados y perplejos, porque los entendían. Entonces el problema no era que no entendieran. El problema no era que no entendieran. El problema es que lo que entendían les causaba burla y los hacía decir, o sea, ¿quién se levanta temprano en la mañana, hace un montón de ruido y lo único que uno escucha es 120 personas hablando todas en lenguajes diferentes sobre las maravillas de Dios? Si lo primero que yo hago es escuchar un montón de ruido y gente viendo, hablando en diferentes idiomas y todos hablando de Dios y lo que Dios ha hecho, eso no es normal. Yo creo, y yo tengo la convicción que lo que ellos veían como borracho o como un acto de estar borracho no era el milagro en sí mismo, sino el mensaje. Porque el milagro los asombra, pero el mensaje es raro. Especialmente porque cuando Pedro lo va a empezar a explicar, es algo que no se veía y no se entendía como ellos esperaban. Especialmente si acá están hablando de las maravillas de Dios en Cristo y no solamente en el Antiguo Testamento. Porque estarían hablando entonces del mensaje de la resurrección. Estarían hablando de la obra expiatoria de Cristo. Estarían hablando de su señorío. Y todo esto siendo 120 personas, no hay un rey sentado en el trono. Pero ellos hablan de estas grandes maravillas que Dios está haciendo en esta nueva dispensación, que es el nuevo pacto. Yo en lo personal creo que es eso. Creo que esa es la evidencia del texto. Parecen borrachos porque lo que dice, si están hablando especialmente de lo que Dios hizo en Jesús, es algo que nadie en el mundo judío esperaba como pasó. La gente creía en la resurrección, sí, un grupo de los judíos, pero no todos los judíos creían en la resurrección. La gente creía en el Mesías, sí, pero la percepción que ellos tenían de un Mesías no era lo que fue Jesús. Entonces, vamos a ver este mismo tipo de burla cuando Pablo en Hechos 17 habla de la resurrección. Los griegos y los filósofos se lo aguantaron hasta que dijo resurrección. Después de eso ya se empezaron a burlar, porque la resurrección era algo que causaba burla, no algo que la gente tomaba en serio. Sí, hay preguntas. Hola Daniel, hablas Hola. conmigo. ¿Mm? Eh, ¿Podríamos de pronto deducir algo puntual del por qué Dios decidió que se hablara en cada uno de esos idiomas, sabiendo que si todas estas personas estaban reunidas en el mismo lugar, era porque aparte de su lengua materna, también tenían una lengua o un idioma para hablar en el lugar que estaban y que todos iban a entender en uno solo? Ujú. ¿Sí habría algún objetivo con eso? El objetivo es el mismo objetivo que las 10 plagas o el cruzar el Mar Rojo, es mostrar la mano fuerte de Dios. ¿Sí? Es mostrar que esto llegó y como en el Antiguo Testamento la comunidad del pacto empieza primero con Dios librando a su pueblo
a través de sus maravillas está haciendo lo mismo, ¿no? Y por eso las señales y los milagros son tan prominentes en esta nueva realidad, en esta nueva dispensación. Y es porque Dios muestra su poder, ¿no? Él autentica que lo que están diciendo no es simplemente palabras, sino que ellos son su pueblo, sus mensajeros, sus testigos. Por eso les dice, y les daré poder para ser mis testigos. Tienen el mensaje, pero tienen el poder para decir, nosotros somos testigos de esta realidad. Que es lo mismo que pasó allá. La primera generación vio las obras de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Ellos las transmitían a sus hijos. Lo mismo pasa en esta nueva comunidad del pacto. Nosotros no presenciamos esto, pero tenemos este testimonio, ¿sí? De que esto pasó y que sucedió y fue transferido a lo largo de la iglesia, generación a generación. Es como el mismo proceso, ¿sí? Es como este paralelo de que Dios inaugura su pueblo a través de estas grandes maravillas. Y que el milagro es una forma, uno, de llamar la atención de las personas, ¿no? Y Dios demostrar el poder de Dios para que el mensaje que se va a dar y que Pedro va a dar muestre que no es simplemente que están borrachos y que se pasaron tomando toda la noche y que ahora están tan borrachos que están ahí cantando cosas y maravillas de Dios, todos borrachos, sino que el Espíritu llegó y que esta realidad llegó y que el mensaje que ellos van a recibir va a empezar a expandir el reino de Dios. El reino de Dios es victorioso y Jesús es el rey victorioso. Y en Hechos vamos a ver esto constantemente, que el Evangelio triunfa donde quiera que vaya. No, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra el reino de Dios. Ese pasaje en los Evangelios muestra a la iglesia como el ejército que ataca, no el ejército que se defiende. Es decir, el reino de Dios invade este mundo maligno, pero no con armas físicas, sino con el Evangelio. Y donde quiera que el Evangelio llega y se salvan personas, el Dios está triunfando. Entonces por eso está, ¿no? El milagro no está por sí mismo, está acompañado de la revelación, pero es una forma de mostrar especialmente, lo vemos en situaciones donde Dios está creando y formando su pueblo, ¿no? Eh, yo creo que es muy paralelo con esa realidad y que por eso sucede. Porque si estuvieran hablando en arameo, pues todo el mundo diría, bueno, normal. Pero si escuchas un montón de ruido y nosotros sabemos que Dios les dio el espíritu ahí, ¿no? Ellos no sabían en ese momento. Pero nosotros tenemos esa realidad. Ellos escuchan un montón de ruido, sí, como un monte Sinaí de nuevo y todo el mundo se acerca al monte Sinaí. En vez de alejarse, se acercan y cuando se acercan escuchan las maravillas de Dios, pero en su propio idioma. Eso no era algo normal. Eso ya dicen, wow, ¿qué significa esto? Si ellos se asombran. ¿Qué quiere decir? Necesitamos saber. Entonces, por eso está el milagro. ¿Sí responde tu pregunta? Sí, señor, muchísimas gracias, todo Listo. claro. Entonces, y vamos a intentar desglosar estos primeros versículos de Hechos hoy. Esperemos que se alcancemos, pero dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 apóstoles, entonces acá tenemos a las 12 tribus del nuevo Israel, ¿no? Los 12 apóstoles, los 12 testigos principales. Porque si nos acordamos de los requisitos para un apóstol, debían haber estado desde el bautismo de Juan, o sea, eran testigos de absolutamente todas las maravillas de Dios en Cristo. Entonces tenemos estos 12 testigos principales, porque de los 120 solo había la oportunidad de 11 hombres y 2 candidatos, y esos 2 candidatos quedó uno. Entonces, en total que fueran testigos totales de lo que pasó, solo 13 personas de los 120.
Dicen, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, ¿no? Entonces ya pasó la obra, ahora la van a explicar. Y acá es donde el milagro cobra vida, especialmente en Juan, cuando lean o estudien el Evangelio de Juan, él va a hablar de señales, no de milagros. Y para él una señal es la obra poderosa más el mensaje que la explica. Por eso Juan no ve en una contradicción creer en Jesús por sus señales. Él no quiere que creamos por sus milagros, sino por sus señales, porque el milagro y la revelación de lo que significa el milagro van juntas. Y eso es lo que trae salvación después de todo. Porque no creemos en un hombre que dijo yo soy Dios y nunca hizo nada para probarlo. De la misma forma no creemos que Jesús es el Rey Todopoderoso que ascendió y dio el Espíritu Santo para que seamos testigos al mundo y conquistemos el mundo con el Evangelio sin probarlo. Si no es que nos vamos a parar ante las cortes como lo van a hacer en Hechos, finalmente llegando a la corte misma del César, sin poder, porque somos emisarios del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y eso viene con poder. Nosotros tenemos el poder de la palabra es poderosa. La palabra transforma vidas, la resurrección espiritual, el tener vida espiritual es un milagro. Un milagro que a veces no le damos el valor que tiene, porque realmente es una resurrección. Estábamos muertos espiritualmente y pasamos a vida. Eso es una resurrección. Eso es milagroso. Entonces dice, todos los que vienen en Jerusalén, ¿no? Entonces tenemos esta gente que está siendo testigos, que son de Judea y que viven en Jerusalén. Entonces acá ya empezamos a ubicarnos, lo que les dije. Siempre hay que ver las marcas geográficas en hechos, porque si no, no vamos a ver el avance del Evangelio. Dijimos al principio, hay que ser testigos en Jerusalén. Ahora, hay gente de Judea, pero estamos en Jerusalén. Entonces, todavía no hemos llegado a Judea porque hay hombres de Judea y empezamos en Jerusalén. Y el Evangelio y la iglesia empieza en Jerusalén. La iglesia empieza a través de 120 hombres judíos. Nosotros en la iglesia nos hemos separado de nuestras raíces judías, especialmente porque el judaísmo se ha alejado más y más de lo que es el Antiguo Testamento. Pero como hemos visto, toda la identidad de la iglesia está basada en las promesas del Antiguo Testamento. No, lo que estamos viendo acá es la restauración del reino de Israel o del reino de Dios en un sentido último, no simplemente como un territorio, pero sí como lo que significa últimamente como una comunidad del pacto con Dios, esta vez en Jesús. Pero no debemos desprendernos completamente y especialmente como cristianos del Antiguo Testamento, porque nunca vamos a entender el Nuevo Testamento si no vamos al Antiguo. Creo que eso lo hemos visto constantemente, ¿no? Hechos 1 está empapado del Antiguo Testamento, Hechos 2 está empapado del Antiguo Testamento. Es más, vamos a ver que el significado de esto está basado en promesas en el Antiguo Testamento. Esto no fue un grupo de hombres que tuvieron un buen maestro y decidieron empezar una secta judía porque sí. Estos son personas que en serio creían que Dios había cumplido sus promesas en Jesús y que el reino de Dios había llegado y que están restaurando el reino de Israel en todo lo que está pasando en este momento, en la historia, y que sigue pasando a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia. Porque estos hombres no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera. Entonces da primero un argumento obvio, ¿sí? Estamos hablando de que son, creo que las 9 a las 11 de la mañana. Sí, 9 a.m. Son las 9 de la mañana, ¿sí? La gente no, y especialmente los judíos, porque los gentiles sí tenían sus fiestas con trago y borracheras y orgías, pero el judío vivía bajo sus costumbres judías, ¿no? Y aunque su moralidad era muy exterior, como lo vemos en el caso de los fariseos y los escribas y los saduceos,
eran personas muy morales. Después de todo, fueron parte de la comunidad del pacto y se les dio las promesas de Dios y se les dio la instrucción de Dios y los mandamientos y todas las cosas. Entonces, las fiestas judías no son para celebrar y bailar y emborracharse, sino para celebrar a Dios, especialmente porque estamos en una festividad dedicada a Dios. No es una fiesta de cumpleaños ni una boda, sino es una ceremonia solemne a Dios. Les dice, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Esto que está pasando acá es una promesa que se hizo hace mucho tiempo. Y hay que hablar primero un poquito de Joel, ¿no? Joel es un libro muy cortico y como todos los profetas menores en la Biblia uno suele o no leerlos o no entenderlos mucho, la gente tiende a mucha gente tiende a literalizar ese pasaje, o sea, ser muy literalistas y tomar que todo lo que sucede en este momento es palabra por palabra lo que está pasando ahora. Lo primero que hay que entender es cuándo fue escrito Joel. Para mí es muy importante entender eso, porque si uno no entiende, no va a entender en qué momento se hizo esta promesa y cuál era el significado. Entonces, Joel se escribe preexílicamente, es decir, todavía el reino de Israel y todavía el reino de Judá estaban, aunque divididos, creo yo, y muchos comentaristas que se escriben más o menos alrededor del siglo séptimo antes de Cristo. Entonces, todavía no han llegado las invasiones, todavía no han llegado eh, lo que va a causar todo este exilio, pero empiezan a llegar las promesas de que va a suceder, ¿no? En Isaías vemos constantemente la promesa de que Dios va a traer juicio. En Amós, en Jeremías, ¿no? Entonces tenemos todas estas promesas de que si ellos no se vuelven a Dios van a sufrir el castigo último, que es ser exiliados. Que es ser exiliados. Y si uno lee Joel, que es un libro muy cortico, se va a dar cuenta que estamos al final de una sección bastante grande, ¿no? Al principio, en el capítulo 1, Dios está hablando de una plaga de langostas, que es como una muestra del juicio de Dios, ¿no? Y se habla constantemente de lo que es el día del Señor. Y el día del Señor es visto y es entendido como este gran día de la ira de Dios, donde el juicio de Dios y la ira de Dios es derramada. Y de alguna forma habla de lo que va a venir. Va a ser como un mini día del Señor, ¿no? Entonces, este exilio que ellos van a vivir va a ser una muestra de lo que va a ser el día del Señor último, ¿no? Dice: Cíñanse silicio y lamentense, sacerdotes, giman los ministros del altar, vengan, pasen la noche ceñidos de silicio, ministros de mi Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de Dios, ¿no? Entonces no va a haber donde ofrendar. Promulguen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en casa del Señor Dios y clamen al Señor. ¡Ay de ese día! Porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. No ha suprimido el alimento delante de nuestros ojos y la alegría del regocijo de la casa de nuestro Dios. Las semillas se han secado bajo los terrones, los almacenes han sido asolados, los graneros han sido derribados porque se secó el grano. Entonces, tenemos el juicio de Dios. Ese es el día del Señor. Viene. Y recuerden, acá todavía no está pasando eso, ¿no? Podemos decir que de alguna forma están viviendo prosperidad. Pero va a llegar ese día. Y eso está muy relacionado con las promesas de juicio por desobediencia.
Y eso es constantemente la realidad de Israel. Los profetas, tanto mayores como menores, preexílicos, le dicen al pueblo, va a llegar este día. ¿Sí? Por ejemplo, en el llamado de Dios a Isaías, él les dice, yo voy a cerrar sus oídos para que viendo no vean y oyendo no entiendan, ¿no? Entonces finalmente Dios dice, yo mando a estos profetas, pero yo sé que no los van a escuchar. Y yo me voy a encargar de que no los escuchen porque han sido un pueblo desobediente. Y eso lo vemos incluso en Deuteronomio. Moisés le promete a la gente que Dios le dice a Moisés que ellos pronto se van a desviar a los dioses de los extranjeros. Josué les dice lo mismo, ¿sí? Esta promesa que ustedes hacen de seguir a Dios va a ser en contra suya. Y vemos eso constantemente. En el libro de jueces vemos eso constantemente, ¿no? El pueblo se aleja de Dios, llega un juez, se ajuician por un tiempo, se muere el juez, se desajuician otra vez, llega un nuevo juez y llega este ciclo. Llegamos a la monarquía, tenemos a Saúl, el rey que empieza y luego él mismo se desvía. Tenemos a David, el rey que está conforme al corazón de Dios, que luego se desvía. Obviamente vuelve a Dios, pero ni siquiera él puede construir el templo de Dios. Luego tenemos el gran reino de oro en Salomón, pero ¿qué hace Salomón? Salomón también se desvía. Su hijo divide el reino en dos por no querer escuchar a los ancianos y al pueblo. Y luego vemos constantemente, ¿no? En Israel, en el reino del norte, no hubo ni siquiera un solo rey en toda la historia del reino del norte que sirviera a Dios. En el reino del sur a veces llega uno, pero no es lo más constante. Y profetas hubo, ¿sí? En el norte tuvieron a Elías, en el norte tuvieron a Eliseo, tenemos a Isaías, tenemos a muchos profetas. Joel siendo uno de ellos. Muy cercano y muy contemporáneo a Isaías y a Amós. Y les dice, esta realidad y estas promesas van a ver, ustedes van a ver la destrucción del Todopoderoso. Esto no va a ser un juicio de los dioses enemigos, porque son más poderosos, sino es un juicio de su propio Dios, del Todopoderoso, porque ustedes han desobedecido. Y luego, con esa promesa, les habla de este día terrible. ¿Sí? Porque viene el día del Señor, ciertamente está cercano, día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes se extiende, un pueblo grande y poderoso, nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después. Por años de muchas generaciones, delante de él consume el fuego y detrás de él abraza la llama. Cuando el huerto de él es la tierra delante de él y detrás de él un desierto desolado, y nada de él se escapa. Como aspecto de caballos es su aspecto y como corceles de guerra se corren. Como estrépito de carros saltan sobre las cumbres de los montes, como el crepitar de la llama de fuego que consume la hojarasca. Como pueblo poderoso dispuesto a la batalla. Ante él tiemblan los pueblos, palidecen los rostros, como valientes corren, como soldados escalan la muralla. Cada uno marcha por su camino y no se desvían de sus sendas. No se aprietan uno contra otro, cada cual marcha por su calzada, y cuando trumpen por las defensas no rompen las filas. Se lanzan sobre la ciudad, corren por la muralla, suben a las casas, entran por la ventana como ladrones. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, y las estrellas pierden su resplandor. El Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento. Porque poderoso es el que ejecuta su palabra, grande y terrible es en verdad el día del Señor. ¿Y quién podrá soportarlo? Sí, entonces va a llegar este gran juicio, va a llegar este ejército imparable, no van a poder detenerlo. Sí, y en últimas este es el gran día del juicio final. Sí, pero como sombra vemos el exilio y el juicio sobre su propio pueblo. Entonces, es por eso que los invita a arrepentirse. Vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento, rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si se reconsidere y se apiade y deje tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor Dios?
toquen trompeta en Sión, promulguen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen a la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba, entre en el pórtico del altar, lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones, porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? ¿No? Y esto es muy paralelo a lo que va a ocurrir en la vida del pueblo de Israel cuando Dios dice, voy a remar mi ira contra ellos porque son un pueblo completamente desobediente. Y Moisés le dice, pero ¿qué van a decir? Que los sacaste de Egipto para matarlos. ¿Qué clase de Dios poderoso los sacó? ¿No? Y es una apelación misma al carácter de Dios. No es que Dios se arrepienta de hacer mal, sino que Él es lento para el aire grande en misericordia. Y Él les ha prometido que si ellos se vuelven a Él los va a volver así. ¿No? La cosa es que ellos no se arrepienten al final. Y, pero siempre está la promesa de que si su pueblo se arrepiente, Él los va a restaurar. Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá a su pueblo, yo les enviaré grano, vino nuevo y aceite, y se saciarán de ello, y nunca más los entregaré al oprobio entre las naciones. Al ejército del norte lo alejaré de ustedes, y lo echaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia hacia el mar oriental, y su retaguardia hacia el mar occidental. Y ascenderá su hedor y subirá su fetidez, porque ha hecho cosas terribles. No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman bestias de campo, porque los pastos del desierto han reverdecido. Porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido su abundancia, hijos de Sión, y Sión es Jerusalén. Regocíjense y alégrense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado lluvia temprana para su vindicación, y les ha hecho descender la lluvia temprana y la lluvia tardía, como en el principio. Y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite virgen. Entonces los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. Mi gran ejército que envié contra ustedes tendrán mucho que comer y se saciarán, y se alabarán el nombre del Señor, y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha obrado maravillosamente con ustedes, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo, y sabrán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yahweh, o Jehová su Dios, ¿no? El Señor en hebreo acá es Yahweh, y no hay otro, nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Entonces tenemos esta realidad. El día del Señor es un día de juicio. Y el juicio lo vemos en exilio, pero también lo vemos en escasez. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de todo lo que va a suceder? ¿No? Van a ser invadidos y eso va a causar que la tierra perezca. La misma tierra no va a ser fértil, no va a producir. Pero tenemos la promesa de restauración. Y eso es lo que estamos viendo en el Nuevo Testamento. Dios está restaurando. Entonces tenemos el juicio, pero tenemos la restauración. Y la restauración, ¿cómo se ve? En abundancia. Si ustedes realmente se vuelven a mí, si ustedes realmente se arrepienten, yo soy un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el carácter de Dios, esa es la gran revelación de Dios, esa es la gran teofanía. Yo soy abundante en misericordia, y la palabra misericordia en hebreo es Gesed, que creo yo la mejor traducción es amor pactal. Pero es un concepto que incluye amor, fidelidad, pacto y misericordia. Entonces es un concepto muy rico en el original. ¿Por qué creo que es el amor pactal? Porque este Gesed se manifiesta entre Dios y su pueblo. Esa es la característica de Gesed. El Gesed de Dios, la misericordia de Dios, el amor pactal de Dios,
no es para toda la humanidad. Porque Dios no tiene un pacto particular con toda la humanidad, sino como su pueblo. Hay un pacto universal en la creación con Adán y con Noé, en el que el hombre es imagen de Dios y por tanto debe ser rey y sacerdote de Dios, y todo lo que es ir en contra de la instrucción de Dios es rebelarse contra este gran pacto universal. Pero el pueblo de Dios en específico está conformado por pactos particulares que empiezan en Abraham, ¿no? Y que van progresando en revelación hasta el nuevo pacto, que es donde se cumplen todos los pactos. Pero entonces el amor pactal de Dios es con su pueblo. Entonces por eso le dice, tú eres un Dios lento para la ira. Si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, yo los restauraré. Y los restauraré tanto que los compensaré por los años que sufrieron. ¿Y cómo veremos eso? Porque dice, tendrán mucho que comer y se saciarán y alabarán el nombre del Señor que ha obrado maravillosamente entre ustedes, ¿no? Entonces acá ya empezamos a relacionarlo con Hechos 2. Los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento no están pensando en citemos versículos fuera de su contexto, jamás. Por eso cada vez que vayan o vean una cita en el del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, lo primero que hay que hacer es leer, si es un libro muy cortico, todo el libro. Si es un capítulo, todo el capítulo, o tal vez un poquito antes del capítulo y un poquito después del capítulo, porque ellos tienen todo el contexto en mente. Si entendemos que Joel empieza con juicio, luego está la opción de arrepentimiento y luego la promesa de restauración. Y que es en este contexto que vamos a ver, ¿no? Desde el principio, este es el versículo 18 hasta el 32. Todo esto es una unidad temática. Ese es el problema de los títulos, que uno a veces cree que porque hay un título en la Biblia entonces es un tema diferente. Pero no, nada que ver. Todo esto está hablando de la restauración. Y la restauración va a venir con juicio a las naciones, ¿no? Eso es el capítulo 3. Dios va a juzgar a sus enemigos. Así como Él juzga a su pueblo por su desobediencia, los va a restaurar si se arrepienten. Pero miren esas promesas. Y nunca jamás será avergonzado mi pueblo, y sabrán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Entonces, tenemos esas promesas que vemos en el nuevo pacto. ¿Sí? Va a haber una restauración última, y en esa restauración van a ver la abundancia, no simplemente la abundancia de una tierra física, no, estos son simplemente sombras de estas realidades espirituales. Por eso Pablo puede decir, tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo. Nosotros tenemos vida abundante, vida espiritual sobreabundante. Pero va a llegar esta promesa, ¿sí? En donde se va a alabar el nombre de Dios que ha obrado maravillosamente. Vemos las maravillas, ¿no? Y eso es lo que están haciendo en Hechos, están hablando de las maravillas de Dios. Que ha obrado maravillosamente con ustedes y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Ya no va a haber un nuevo exilio, no va a haber un nuevo juicio para el pueblo de Dios cuando llegue esta restauración después del mini día del Señor, que es el juicio como sombra del gran día del juicio final, que ese sí es el día terrible. Y lo vamos a ver, ¿no? En el juicio de las naciones. En el resto del libro de Joel. Pero entonces, esto que está pasando en Joel lo estamos viendo en Hechos. No solo la llegada del Espíritu Santo, sino lo que eso simboliza como la restauración del reino. Que es exactamente lo que nos dijo que Jesús que iba a hacer. No nos dijo cuándo va a restaurar el reino últimamente en su segunda llegada, pero nos dijo que desde ya el reino se está siendo restaurado. En la ascensión Él está sentado en el trono. Eso es una realidad presente. El autor mismo de Hebreos lo va a decir, no, aunque no parezca que Él tiene control sobre todo, es así.
Y nos pueden decir locos lo que quieran a los cristianos toda la gente del mundo, pero nosotros sabemos que el rey está en el trono. Y que esto que está pasando acá se está cumpliendo. El pueblo de Dios nunca más será avergonzado. Ellos van a ser la representación de que yo soy el Señor, su Dios. Esto está pasando. El pueblo de Dios es el testigo vivo de que en su pueblo Dios está y que Dios es el Dios de su pueblo. Eso lo vemos en Hechos. ¿Y cómo se ve eso en una realidad última? Versículo 28. Pero antes de ir al versículo 28, vamos a ir más atrás y vamos a ir a Números 11. Moisés dice, este pueblo es muy difícil y yo no puedo solo. Sí, básicamente. Dice versículo 11. Entonces Moisés dijo al Señor, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno como la nodriza, lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo, danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates, si he hallado gracia ante tus ojos, y no me permitas ver mi desventura. Entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas, como los ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión, y que permanezcan allí conmigo. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu que está sobre ti, y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves solo, ¿no? Entonces, en este momento en todo el pueblo, el Espíritu solo está sobre Moisés. No está en Moisés. Recuerden, la presencia de Dios en esta dispensación está en el tabernáculo. No está en el pueblo. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, y es el tabernáculo está en el centro y la gente está alrededor y la presencia de Dios habita en ellos, pero ellos ni siquiera pueden acercarse a la presencia de Dios. ¿Sí? No es que una persona normal pueda entrar al lugar santísimo. En el nuevo pacto nosotros somos el lugar santísimo porque en el lugar santísimo es donde habitaba la presencia de Dios. Eso es increíble. Pero entonces el Espíritu a lo largo del Antiguo Testamento nunca estuvo en una persona. Jamás. Pero jamás estuvo sobre e inspiró a muchas personas, ¿no? En la creación del tabernáculo inspiró a personas. Para la creación del arca del pacto inspiró a personas. Estuvo sobre David, estuvo sobre Moisés, estuvo sobre los profetas, pero nunca los habitó. No estaba esta realidad última del pago de Dios para poder habitar su pueblo. No se había cumplido toda la escritura en Jesús para que el Espíritu llegara a habitar su pueblo y llegáramos a esta realidad última, donde el pueblo de Dios es en unión a Jesús, el pueblo completamente regenerado. Una nueva naturaleza les ha sido dada de una forma última. O sea, vemos la unión del cielo y la tierra en la iglesia, porque ellos son el lugar donde la presencia de Dios habita, tanto los individuos como la comunidad entera. Pero vamos a este pasaje por algo muy interesante. Dice, entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó el espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos, y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. O en el original es no lo volvieron a hacer. Pero 2 hombres habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad,
y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito pero no habían salido a la tienda y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés de su juventud: Moisés, señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo: ¿Tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre todos ellos. Entonces, ese era el anhelo de Moisés. El anhelo de Moisés no era tener el poder para sí mismo, pero entendía que no iba a ser así en esta realidad. Pero ese es el deseo. Y acá entendemos la promesa de Joel, porque el espíritu era algo muy exclusivo y una función muy limitada a ciertas personas en el antiguo pacto, y nunca los habitó. Acá vemos una división del espíritu, por así decirlo, de Moisés a los 70. Porque Moisés se da cuenta: yo no puedo con todo este pueblo, ¿no? Él no es el intermediario suficiente. Y luego tenemos a Jesús, el intermediario del nuevo pacto, que no solo es el hombre perfecto, sino es el Dios hombre. Él no solo es el ungido por el Espíritu, en él vive la plenitud del Espíritu. Él actúa en la plenitud del Espíritu y él utiliza el poder pleno del Espíritu. No es parcial, él es lleno absolutamente del Espíritu. Nosotros podemos siempre estar más llenos. Jesús nunca pudo estar más lleno del Espíritu. Jamás. En él estaba la plenitud. Entonces el Espíritu que Jesús distribuye a su pueblo es infinito, porque en él está toda la plenitud del Espíritu. En Moisés no estaba así. Qué contraste tan increíble, porque el deseo de Moisés se cumplió. Ojalá todos pudieran profetizar. Ojalá todos pudieran tener el Espíritu. Ese es el deseo del intermediario del antiguo pacto. Y acá vamos de nuevo a Joel y entendemos la promesa. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuál toda carne? Pues toda carne del pueblo restituido de Dios. No absolutamente todo ser humano. No va a haber espíritu sobre no creyentes. No va a haber espíritu en no creyentes. No hay no creyente que sea templo del espíritu. Eso no sucede. Y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos soñarán sueños. Sus jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Esto es increíble. Esto es absolutamente increíble. Esto se cumplió en Pentecostés. Parcialmente. ¿Qué sucedió? Dios está restaurando su pueblo. ¿Cuál es la promesa de la restauración? Que después de que el pueblo se arrepienta, va a llegar esta realidad última de un pueblo último que va a ser diferente a todas las generaciones pasadas del pueblo de Dios. En el sentido que van a experimentar una realidad última tal cual que Dios se va a identificar completamente como el Dios de ellos, y ellos como pueblo nunca más serán avergonzados, ellos más como pueblo nunca más van a ser juzgados. ¿Cómo sucedió esto en Jesús? Porque Él pagó el juicio para su pueblo. En sus obras y en sus maravillas, Dios trajo la realidad del pueblo último de Dios completamente regenerado, porque ya han sido justificados por la obra expiatoria de Jesús. Ya tienen vida, porque Dios les dio vida en Jesús. Ya han sido hechos nueva creación, eso ya sucedió. Nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, es una nueva creación en medio de una antigua creación. Ya hemos resucitado espiritualmente, nos falta la resurrección física, pero ya hay una resurrección. Esto ya llegó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Dios restauró a su pueblo. Y por eso dice,
y sucederá en los últimos días, dice Dios. Pero entonces, ¿qué nos dice en Joel? Y sucederá que después de esto. ¿Por qué Pedro nos dice en los últimos días? Porque los últimos días ya llegaron. ¿Sí? El fin de los tiempos empezó desde la resurrección del Hijo de Dios. Y esto es algo que muchas veces no entendemos. En el judaísmo esto era muy literal. Teníamos la flecha acá, ¿no? Entonces tenemos el tiempo, principio y fin. Y eso es una línea recta. Lo que nos dicen nosotros del Nuevo Testamento, lo que nos dice Jesús, es que está el principio, está la eternidad, pero que después de la resurrección, el fin de los tiempos chocó en medio de la realidad y estamos viviendo lo que se conoce como el ahora y el no todavía. Sí va a haber un fin de una forma más específica, pero el fin ya llegó porque Dios ya cumplió todo en Jesús. Absolutamente todo. La llegada del Hijo de Dios al mundo, su vida, su obra, su muerte y su resurrección han hecho que el fin colapse en el tiempo de tal forma que los últimos días han llegado. Y estamos viviendo esta transición entre lo que es el ahora y el no todavía, porque el fin ya llegó, pero el fin último no ha llegado. Sin embargo, hay muchas cosas que ya están acá. De nuevo, somos una nueva creación, eso ya está sucediendo. Jesús ya está sentado en el trono, eso es una realidad ya, eso no es una realidad para el futuro. La Nueva Jerusalén ya está, la Nueva Jerusalén desciende, la Nueva Jerusalén no es creada. Ya está, o sea, es como lo dije, el cielo y la tierra son uno. Acá tenemos la tierra, acá tenemos el cielo. Ya son uno. En Jesús. Y en unión a Jesús, todos los que estamos unidos a Jesús por fe, participamos de esta realidad. En nosotros, en Jesús, el cielo y la tierra son uno. Nosotros somos un pedazo de cielo en la tierra. La iglesia es un pedazo de cielo en la tierra. Esa es una restauración que la gente nunca jamás hubiera esperado. Porque el tiempo es lineal, pero el fin llegó como un choque que invadió el presente y vivimos en el fin del tiempo y en el presente al mismo tiempo. Estos últimos días ya llegaron en Jesús. Nosotros vivimos en el ahora, pero el no todavía ya chocó en la realidad. Hay un no todavía que esperamos todavía, ¿no? Tenemos muchas cosas espirituales ya y van a venir muchas cosas materiales. Va a haber una nueva creación material, pero nosotros ya somos nueva creación. Por eso, aunque este cuerpo perece, tenemos una esperanza eterna de un cuerpo incorruptible, hecho a la imagen del Hijo de Dios. Tenemos una esperanza inquebrantable porque ya vemos la realidad. Todo ser humano que ha experimentado salvación por medio de fe en Jesús está experimentando los fines de los tiempos de una forma increíblemente única. Y es bajo este contexto que podemos entender que lo que está sucediendo acá y esta gran maravilla que ellos están viendo, que es en armonía con todo lo que está diciendo Joel. Dios va a mostrar sus maravillas. Dios va a mostrar que obró maravillosamente con su pueblo. ¿Y esto qué es lo que produce? Lo que produce es alabanza, lo que produce es adoración. Esto es para la gloria de Dios y para el gozo de su pueblo. No hay otro Dios, ya no va a haber idolatría, porque este pueblo tiene la ley escrita en sus corazones.
Ya no va a haber nación que diga, ay, miren cómo Dios los castiga, porque ya todo ha sido pagado en Jesús. Y ahora es en esta realidad que el Espíritu es derramado sobre todo el pueblo de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en Pentecostés. Pedro, Pedro y la iglesia entienden esta realidad. Sobre toda carne, sobre todo miembro de la iglesia, sobre todo miembro del pueblo de Dios está el Espíritu de Dios. Eso es el no todavía. Eso es el cielo y la tierra hecho unos. Somos el cielo y la tierra. Y por eso podemos orar. Hágase tu voluntad tanto en los cielos como en la tierra. Porque estas realidades están convergiendo. Como lo fueron en Edén, donde sea que haya un verdadero creyente, el cielo y la tierra son uno. Y donde esté la congregación de los santos, vemos esto de una forma mucho más magnífica. Sí, no tenemos una tierra en específico, pero ya estamos experimentando una realidad última. Obviamente va a haber un punto en el que literalmente el cielo y la tierra van a ser uno. Y no solo van a converger, como lo es en la iglesia. No va a haber necesidad de templo, ni siquiera de templos humanos. Porque vamos a ver en la presencia de Jesús y de Jesús. Y ahí no va a haber necesidad de ningún templo porque vivimos en la presencia absoluta y total de Dios en Jesús. Pero mientras tanto, Dios ha cumplido sus promesas. Esta restauración llegó. Y el Espíritu ha habitado a esas personas. Y lo que muestra es lo mismo que mostró en Números 11 y lo mismo que promete en Joel 2. Y es que todos van a profetizar. Verán visiones y soñar sueños son formas menores de revelación. Profecía es la forma mayor de revelación. ¿Qué está sucediendo? Que todo creyente en Pentecostés, porque recuerden, Pedro está explicando lo que está sucediendo en Pentecostés, pero no nos está diciendo un principio universal para todas las ciudades en la iglesia. Él les dice, esto es lo que fue hecho por el profeta, esto que está pasando, esto que ustedes están viendo no es borrachera, sino es la llegada del fin de los tiempos y la restauración del reino de Dios. En la realidad de que estas profecías que ustedes están viendo en todos los idiomas son una muestra de que el Espíritu llegó y que la restauración del reino de Dios llegó. Estos 120 personas están profetizando, no importa su edad, no importa su estado social, y aún sobre mis siervos y mis siervas. Recuerden, la palabra acá y en el hebreo es la palabra para esclavos. Dulos, dulas, en hebreo es Eben, Ebed, y a nuestros siervos y las siervas, esto es entre dos. Sobre sus hijos. Ah, que Ha, Evedim, sí, es Eved. Evedim, que es la misma palabra, o sea, es el mismo. Eved y dulos o dulas, tanto femenino como masculino, es la palabra esclavos, ¿no? Entonces, incluso los esclavos o esclavas entre ustedes, los que uno vería, no tienen el estado de libre, no son las personas más poderosas, ¿sí? Obviamente, incluso en el antiguo pacto uno debía servir a sus siervos y sus siervas con amor, ¿no? Uno no podía oprimirlos ni maltratarlos. No que no lo hicieran, pero a Dios le importan todos en su comunidad del pacto, ¿no? Pero entonces, incluso los hijos, los jóvenes, los ancianos, las personas de
entre comillas, menos valor, ¿no? Los niños, a pesar de que hoy en día nosotros amamos a los niños y todo es el cuidado de los niños en una sociedad preindustrial usualmente eran una carga hasta que crecían, ¿no? Y los jóvenes, pues la juventud y los ancianos, pues dejan de ser útiles, ¿no? Recuerden que era una sociedad donde trabajar es vivir y toca trabajar de sol a sol porque no hay supermercados donde ir a comprar, no hay industrialización, no hay producción agricultora en masa, sino todo es labor dura. Este tipo de personas y los siervos y siervas pues tienen este estado de que no son funcionales ni útiles en la sociedad. Pero incluso sobre los menores, Él va a derramar su espíritu y ellos van a profetizar. Eso es lo que está pasando acá. Estas personas están profetizando, están revelando las maravillas de Dios. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿no? Entonces, tenemos esta realidad, ¿no? Tenemos en el ahora la llegada del Espíritu Santo. Y eso es una muestra de la restauración del pueblo de Dios. Pero de forma última. Porque ya no va a ser un pueblo que va a ser avergonzado. Es un pueblo que se identifica completamente con el nombre de Dios. Y por eso la oración del Padre Nuestro empieza con santificado sea tu nombre, ¿no? Porque después de todo, el pueblo de Dios carga el nombre de Dios. Y donde la iglesia esté, donde esté el verdadero pueblo de Dios, está el nombre de Dios. Y todo lo que nosotros hacemos representa quién es nuestro Dios. Nuestra vida representa dónde está nuestro corazón. Lo que hacemos, nuestros deseos, nuestras afecciones, nuestras pasiones, muestran quién es nuestro Dios. Entonces, donde quiera que estén estos testigos, ahí va a estar el nombre de Dios. Pero entonces tenemos el no todavía, y es el gran día del Señor. Y dice, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el grande y glorioso día del Señor, o el día grande y glorioso del Señor. Y creo que la traducción más apropiada es como grande y temible o manifiesto. Pero entonces, tenemos que va a haber un día del juicio final, ¿no? Y este es el gran día del Señor. Pero una de las señales de que este día va a llegar va a ser que Dios va a derramar el Espíritu sobre las personas. Antes de que llegue el día del Señor van a haber milagros y señales. Esto se cumple en parte en el libro de Hechos, ¿no? Constantemente vamos a ver señales y milagros. Antes de que llegue el gran día de juicio de Dios. Y ese va a ser un día temible, ¿no? Pero tenemos esta realidad de que el Espíritu llegó, de que el pueblo de último de Dios está aquí en la tierra, de que Dios cumplió sus promesas. Que esto no se lo inventaron los apóstoles, que no están borrachos, sino que está en este momento en la historia en específico, se está viviendo este comienzo de lo que es el pueblo último de Dios, lo que nosotros en día llamamos la iglesia. Esto sucedió, esto es un hecho histórico que muestra que las promesas de Dios se cumplen. Que toda esta gente profetizó. Y tenemos gente de probablemente todos los estilos de vida. No sabemos quiénes estaban conformados
en esos 120, pero sabemos que incluso entre los apóstoles había diferentes estratos y diferentes oficios y diferentes formas de vida. Entonces, va a venir ese día del Señor. Ese día va a llegar. Y esta realidad es una muestra de que eso va a suceder. Dios ya restauró a su pueblo y ya después va a venir el gran día del Señor. Y tenemos una promesa, y es que en medio de esa restauración, dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame, ¿no? Entonces tenemos un pueblo limitado de personas a las que Dios va a llamar. Pero está la promesa, todo aquel que invoque el nombre del Señor. Y el nombre del Señor es Jehová o Yahweh, ¿no? El nombre de Yahweh. Todo aquel que invoque su nombre, todo aquel que se arrepienta de sus caminos y vuelva a su Dios, invoque el nombre del Dios verdadero, va a recibir la salvación. Ahora, ¿qué se entiende por salvación? ¿Qué entendía Joel cuando dice salvación? Entendía invocar el nombre del Señor como una oración de fe y entendía salvación como ser salvado de los pecados. ¿A qué se está a qué se está refiriendo por salvación? ¿No? ¿Qué es lo que nos dice Pedro? Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que hizo Dios en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Pero entonces, ¿qué es invocar ahora el nombre de Yahweh? Es invocar el nombre de Jesús. Todo aquel que invoque el nombre de Jesús va a ser salvo. ¿Y qué es salvación? Salvación es restauración. Del exilio a la presencia de Dios, ¿no? Eso es principalmente lo que nos dice Joel que es salvación. Ahora, ¿cómo aplicamos esta realidad en el nuevo pacto? Ahora, el nombre de Yahweh, el nombre siendo su identidad, porque eso es lo que significa su nombre, ¿no? Yo soy quien yo soy, yo seré quien yo seré, yo causo lo que yo causo, yo causaré lo que yo causaré. Un nombre bastante complejo. Ahora se ve en Jesús, porque en Jesús vemos la identidad de Dios. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales. Este es el que invoca el nombre del Señor. Hay salvación para toda persona que invoque el nombre de Jesús, porque en Jesús tenemos a Dios literalmente hecho hombre. Él es el Rey. Y la salvación no va a ser simplemente la restauración del exilio material y físico, sino el exilio último, que es el exilio de la presencia de Dios. Y eso es lo que sucede en el jardín del Edén. ¿Cuál es la consecuencia última de la desobediencia de Adán y Eva? No es el dolor de parto, no es la enemistad, no es conflictos matrimoniales, no es lo difícil que va a ser trabajar la tierra, es, y lo sacó del jardín para que no pudieran comer del árbol de la vida.
Y eso es un acto de misericordia, a fin de cuentas. Porque si el hombre en pecado vive para siempre, va a vivir completamente en rebelión, constantemente contra Dios. Y si ya como rebeldes merecemos una condena eterna, imagínense si viviéramos eternamente en rebeldía contra Dios. Pero entonces, en Edén tenemos el cielo y la tierra son uno, ¿no? Entonces, el cielo y la tierra son uno. Esto es Edén. No, es este lugar donde el cielo y la tierra son uno. El cielo siendo la presencia grande de Dios y la tierra siendo este mundo material que Dios creó para que el hombre y la mujer, como imágenes de Dios, gobernaran y dominaran la tierra de acuerdo a su instrucción, a su carácter, y así llenaran el mundo de la presencia de Dios a través de ser fructíferos y multiplicarse. El resultado de su rebeldía es que esto se rompe y ahora el ser humano tiene un obstáculo y es la infinita ira de Dios. No podemos acceder a la presencia de Dios en el cielo porque ahora somos enemigos de Dios por naturaleza. La ira de Dios está sobre todos aquellos que viven en desobediencia a Dios. Y es en Jesús que la ira de Dios es propiciada. Y esta realidad se borra y el cielo y la tierra son uno de nuevo en una nueva humanidad y un nuevo hombre. Por eso decimos el Adán postrer, porque en Jesús está este nuevo Adán que une el cielo y la tierra en sí y en unión a él un pueblo puede experimentar esta realidad que es la llegada del Espíritu Santo. Entonces no solo nos alivia el exilio de Palestina, que es el exilio que vivió el pueblo de Israel. Sí, ellos fueron exiliados de Palestina, de este territorio físico. Pero eso es simplemente una sombra del exilio último, y es que no podíamos entrar a la presencia de Dios, porque su ira es infinita contra el pecador. Su ira es infinita contra sus enemigos, no solo contra el pecado como una realidad abstracta, porque Dios odia a sus enemigos, ¿sí? O sea, eso es constante en la Biblia. El juicio de Dios sobre las naciones paganas no fue sobre su pecado, sino sobre los pecadores que cometieron el pecado. Y es en Jesús y en su obra redentora que el pueblo de Dios de nuevo experimenta esta realidad que estuvo en Edén. El cielo y la tierra son uno, porque en Jesús el cielo y la tierra son uno. Y nosotros unidos a Él tenemos el Espíritu, y por eso disfrutamos de esta realidad. Pero entonces, ¿qué es salvación? Salvación es restauración última, porque ahora no solo tenemos acceso a la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios está en nosotros. Eso es algo loquísimo. Si nosotros invocamos el nombre de Dios en Jesús, nos arrepentimos de nuestros caminos y por fe en Él somos unidos a esta realidad última, somos restaurados a Dios. De alguna forma, salvación en un sentido muy antiguo testamentario es restauración. Y por eso tenemos incluso en Génesis 3 la promesa de que esto va a hacer, que va a venir una simiente de la mujer. Y que esa simiente de la mujer va a dar a luz a un salvador. ¿Y cómo es esa salvación? En que va a acabar con el enemigo. Va a acabar con este espíritu de rebeldía que es mostrado en la serpiente. Y esto lo vemos en la humanidad, ¿no? La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer se ven a lo largo de la historia de la humanidad. El pueblo obediente y el pueblo rebelde, siempre en enemistad constante. Y Dios increíblemente salva a sus enemigos y los vuelve personas obedientes.
Pero la serpiente ya ha sido vencida. Jesús ya triunfó. Y ya no hay nada ni nadie que nos pueda avergonzar. Pablo mismo lo dice, y vamos un momentico a Romanos 8. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto a Él con todas las cosas? Con Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús el que murió, sin más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces tenemos el juez, el rey, el intercesor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Nada. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Por eso podemos decir con Joel: y sabrán que en medio de Israel, es decir, en medio de su pueblo, estoy yo, y que yo soy el Señor su Dios, y que no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Tendrán mucho que comer y se saciarán, y alabarán el nombre de su Dios, porque ha obrado maravillosamente con ustedes, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Entonces tenemos esta repetición: no va a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo todo. Ya no hay nadie que nos pueda acusar. El problema número uno de la humanidad es el pecado no perdonado. En Jesús todo pecado es perdonado. Ya no hay nada de que nos pueda acusar el gran acusador. Ya no hay poder, ya no hay persecución, ni vida ni muerte. Nada puede separarnos de esta realidad de que nosotros somos el pueblo de Dios en Jesús. Y esto comienza con estos 120 hombres que son la semilla sembrada a través de la cual esta realidad llegó al mundo. Un pueblo completamente pagado por en la cruz, en la obra de Jesús. Toda la historia hasta este momento estaba esperando este momento. Y lo que está sucediendo desde este momento hasta nuestros tiempos y hasta que llegue el fin último es ver a todo el pueblo de Dios conquistado por el Evangelio. Y empieza aquí. Aquí empieza la victoria de Dios. Y esto es igual que Josué. Acá entramos a una ciudad que es enemiga de Dios. Jerusalén no es la ciudad en donde se alaba y se invoca el nombre del Señor. No de verdad. Jesús mismo le dijo a la higuera que ya no diera fruto, porque este es un pueblo que con sus labios lo adora, pero su corazón está lejos de él. Y acá es donde empieza la victoria de Dios en Jesús, como rey. Ya toda su victoria última sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el enemigo, se cumplió en su muerte y resurrección. Porque en su muerte ya propició la ira de Dios, en su muerte ya fue sacrificio en nuestro lugar. Y en su resurrección muestra que Él es el Dios hombre, el Rey prometido, y está sentado a la diestra en este momento, ¿no? Eso es lo que dice Romanos 8. Él está ahorita en este momento sentado a la diestra de Dios.
Él está en el trono. Y ahora está conquistando el mundo, está conquistando, empezando en Jerusalén, una ciudad que aunque llena de gente que dice creer en Dios, no cree en Dios. ¿Sí? Es una ciudad pagana. ¿Sí? Jerusalén en este momento es una ciudad pagana. O sea, que tiene el templo, pero el velo ya ha sido rasgado. Porque el templo último, ¿quién es? Jesús. Jesús asciende y el verdadero templo ahora es su iglesia. Sí, él ahorita está literalmente en la presencia última de Dios. Y la presencia de Dios baja a nosotros y tenemos este monte Sinaí al revés, ¿no? Dios habitando su pueblo y comunicándose hasta a este pueblo rebelde. Y así es que empieza la restauración. Dios está conquistando a su pueblo, no como en Josué, y es llegando a una ciudad enemiga y matándolos a todos, pero sí está en medio de una ciudad que es enemiga de él. Ellos mismos son los que crucifican al Hijo de Dios. Ellos son los que matan al Hijo de Dios. Sin embargo, hay salvación para todos, ¿no? Y vamos a ver que Dios conquista en Jerusalén. En este primer sermón va a haber salvos. Y en todo el mundo hay salvos. Nosotros imaginamos este mundo tan oscuro y tan malvado. Pero algo increíble y en lo que podemos tener esperanza es que empezamos con 120 y la pregunta que deberíamos hacernos nosotros es ¿cuántos somos hoy? Porque acá empezamos con 120 y vamos a ver su crecimiento y no es un crecimiento pequeño. Pero ¿cuántos millones de creyentes hay hoy en día? Empezamos con 120. Sí, en Occidente vemos el mundo muy oscuro. Decimos, no, la sociedad cada vez está cada vez más decaída, cada vez más inmoral, cada vez más alejada de Dios, pero siempre ha sido así. El Evangelio no triunfa porque tan moral es una sociedad. Eso es algo en lo que yo tengo una convicción muy grande. Porque el Evangelio no tiene el poder de transformar la sociedad. El Evangelio tiene la función y es el medio que utiliza Dios para traer su pueblo así. Y siempre que haya un cristiano con vida, el Evangelio está triunfando en el mundo. Siempre que haya más y más creyentes, siempre que haya más y más evangelismo, siempre que haya un creyente, el Evangelio está triunfando. Y no hay... En Bogotá tenemos cientos de miles o millones, no sabemos realmente cuántos, pero en Colombia tenemos millones de verdaderos cristianos. Eso no es una derrota. Eso es el triunfo. Y siempre que hay personas que llegan a la fe, el Evangelio está triunfando. Esto no fue en vano y la obra de Dios no es en vano. Dios triunfa en cada nuevo creyente que hay. Sí, no es una vida perfecta y sí, los cristianos vamos a ser perseguidos, pero seguimos siendo testigos hoy, como lo fueron los apóstoles, tal vez no con señales todopoderosas, pero sí con una vida transformada que le muestra al mundo que somos sal y luz. Y aunque el mundo nos odie porque somos sal y luz en un mundo de tinieblas, el fin de los tiempos ha llegado y la nueva creación ha llegado. Y en Espíritu Santo ha llegado. Y nosotros somos testimonios vivos de que esto sucedió. Somos las generaciones futuras de este pueblo. Así como en Israel ellos les contaban a sus hijos sus maravillas, nuestra función es contarles a nuestros hijos las maravillas de Dios en Cristo. Y sí, nosotros no podemos garantizar la salvación de nuestros hijos y de las generaciones futuras, pero tenemos el deber de instruirlos bíblicamente. Y va a haber siempre nuevas generaciones de cristianos que van a ver el poder de Dios, en que hay salvación. En Pentecostés y hoy, toda persona que invoque el nombre de Jesús va a ser salva. Toda, esa es una realidad que ya llegó.
No hay nadie que invoque el nombre del Señor, que se arrepienta y que sea restaurado al pueblo de Dios, que no reciba el Espíritu. El fin llegó. Vivimos en estos últimos días. Pentecostés es el comienzo del fin. Ya no hay un nuevo pueblo de Dios, ya no hay nuevos pactos, ya no hay nuevas promesas. Todas las promesas de Dios son sí en Cristo, porque en Él se cumplió todo y todo era prometido acerca de Él y para Él. Entonces, por Él y para Él. Y en Él. Esto es lo que significa el cumplimiento de Joel en Pentecostés. No es una invitación a que soñemos sueños ni veamos visiones, porque ni siquiera eso. O sea, si ustedes se ponen a hacer un estudio de cuántas personas vieron visiones y soñaron sueños en el Antiguo Testamento, no van a encontrar muchos. ¿Cuántas personas profetizaban? No van a encontrar muchas. Pero en Pentecostés 120 personas recibieron el Espíritu y 120 personas profetizaron de las grandezas de Dios. Todas. Y de aquí en adelante, y vamos a ver a lo largo del libro de Hechos, vamos a ver que toda persona va a recibir el Espíritu. Vamos a ver qué significa que los samaritanos reciban el Espíritu. ¿Por qué ellos tuvieron que recibirlo de nuevo? ¿Por qué los gentiles? ¿Por qué los discípulos de Juan? ¿Qué significa todo esto? Pero que nosotros y todos los verdaderos creyentes tengamos el Espíritu es un testimonio de que esto es real y que esto fue real. No vamos a devolvernos a Pentecostés e intentar vivir lo que pasó en Pentecostés, de la misma forma que un judío no debía devolverse a Egipto y esperar a que se hicieran las 10 plagas de nuevo. Porque el punto de las 10 maravillas y el gran poder de Dios era mostrar que Él era Dios. Y acá está mostrando lo mismo. Él está mostrando que Él es Yahweh por lo que hizo en Jesús. Y este milagro es un testimonio de esa realidad. Y lo que está explicando Pedro es exactamente qué sucedió arriba. No está mostrándonos qué va a suceder después. Porque Él les dice. Ellos preguntan, ¿qué significa todo esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Y Él les dice, esto que ustedes están presenciando es que esto llegó, no que llegará. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Esto que está pasando en Pentecostés es el cumplimiento de esto, y en ese cumplimiento, de aquí en adelante, tenemos el derramamiento del Espíritu sobre toda carne. En que estas personas profetizaron, en que esta señal sucedió, tenemos la promesa de que el fin de los tiempos llegó y que el Espíritu llegó y que la presencia de Dios está en su pueblo. Que el reino de Dios ha sido restaurado, que el pueblo de Dios ha sido restaurado, ¿sí? Que el Israel último y verdadero está siendo restaurado a Dios. Que esa era la promesa después de todo. Moisés dijo, ojalá todos tuvieran el mismo espíritu que yo tengo. Ahora tenemos a alguien mayor que Moisés dando el espíritu en abundancia sobre toda carne. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor, todo claro. Bueno, entonces seguiremos la siguiente semana con lo que es el significado de la resurrección, que son los siguientes versículos de Hechos. Pero bueno, muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Bendiciones, feliz fin de semana. Igualmente, muchas gracias, Daniel, por tu tiempo. Bueno, un Bendiciones. gusto. Bendiciones.